Reina del cielo, alégrate, porque el Señor a quien ha merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra. Ruega al Señor por nosotros. Gózate y alégrate, María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Eucaristía Dominical es el tiempo en que nos abrimos más a Dios pensando, que nos entrega a su Hijo y nos vuelve a hablar el Espíritu. Con la alegría de sabernos partícipes de la resurrección de Cristo, salimos a su encuentro desde nuestras preocupaciones diarias. Participemos de esta Santa Misa de manera activa para que Él inunde nuestro corazón y nos prepare en este camino que tenemos. Comenzamos pidiendo al Señor que todo lo que Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: hay que estar sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Algún paño. Un paño de esto de secarse las manos. Se le tienen que dar. No, han llamado ya a la ambulancia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás, apodado Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed a los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de comer, Jesús dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte porque iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado hermano mayor, toda la hermandad del Carmen, saludo especialmente y a todos los aquí presentes también. Esperamos que estén ayudando. Y bueno, solamente me presento un poco. Soy sacerdote de la diócesis de Pamplona, amigo desde hace muchos años de su párroco, de Padre Estéfanos, y que tenía casualidad y una boda en San Lucar de Alameda. Entonces he dicho: voy a celebrar la misa en la parroquia del amigo del Padre Estéfanos, y por eso estoy aquí entre ustedes celebrando esta Eucaristía, que es lo más grande que tenemos los cristianos, el mayor regalo que nos dejó Jesús y que nos une a todos, seamos de donde seamos, porque tenemos el mismo Padre que es Dios. Sobre este Evangelio que hemos escuchado del tercer domingo de Pascua, sobre todo querría dejar o citar dos cosas. La primera, el tiempo de Pascua es un tiempo en el que de una forma especial celebramos la resurrección de Jesús. La celebramos todos los domingos del año, pero Pascua es de una forma especial, de una forma privilegiada durante estos 50 días del tiempo de Pascua. Y el Evangelio de hoy nos da una pista, digamos, que Jesús quiso enseñarnos o mostrarnos cómo fue su resurrección. Digamos que aquello que Jesús muestra a los discípulos nos lo está también enseñando a nosotros. Y Él quiso que tuviésemos claro, incluso 2000 años después de aquel hecho, que la resurrección fue un hecho real. No se trató solamente de algo simbólico, no se trató solamente de un espíritu y mucho menos de una imaginación de los apóstoles, sino que Jesús resucitó realmente entre los muertos. Por eso vemos que en este Evangelio de hoy primero hace un signo para que ellos le reconozcan que es la misma persona, con la multiplicación o la pesca milagrosa, mejor dicho, que tuvo lugar con los apóstoles. Aquello les hizo pensar: es Jesús, es la misma persona que hemos estado con él conviviendo. Y el segundo hecho que quiso Jesús mostrar, casi exagerado para que no quedase
pecamos, siempre está abierto a perdonar, pero su perdón es un perdón completo. Por eso vemos como Pedro, que le había negado 3 veces, no es que Jesús le dice, bueno Pedro, te perdono, pero ahora ya mi sucesor va a ser Juan, va a ser Santiago. No, Jesús le vuelve a ratificar a Pedro, a pesar de su debilidad, a pesar de su miedo, a pesar de que le falló, le ratifica de nuevo como su sucesor, como el que iba a estar como su vicario en la tierra. Este Evangelio, con esto termino, tiene una significatividad especial en este momento de sede vacante en la que nos encontramos. Digamos que la Iglesia está rezando, está pidiendo a Dios luz para los cardenales electores para que elijan un nuevo sucesor de Pedro, que es un poco este Evangelio que hemos escuchado. Pedimos que celebrar esta Eucaristía nos fortalezca en la fe, nos fortalezca en la esperanza. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo siempre invisible. Creemos en Jesucristo, Hijo y Hijo nuestro Señor. Que Dios nos ha hecho. Nosotros los hombres, nuestra salvación, por el Espíritu Santo, sacrado de la Virgen, y seguimos con Oremos ahora al Padre de la Misericordia para que nos conceda lo que necesitamos. Decimos después de cada petición, Señor resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que dé testimonio de la resurrección del Señor, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por los obispos y sacerdotes, para que anuncien y proclamen su palabra con valentía y humildad, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por nuestra comunidad cristiana, para que se convierta en un lugar abierto, escuela de escucha y diálogo, donde encontrar la acogida y la paz que todos buscamos. Oremos. Por todas las personas que viven sin un lugar ni un techo donde cobijarse, las personas que se encuentran privadas de libertad y por su familia, por los inmigrantes y sus familias, para que podamos encontrar soluciones a sus situaciones y seamos un puerto seguro donde encontrar esperanza. Por cada uno de nosotros, para que nuestro compromiso como seguidores del Señor resucitado nos empuje a cambiar el mundo, acercándonos a los demás con el respeto hacia la dignidad de cada persona humana. Oremos. Señor resucitado, escucha, Padre, nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Amén. El camino pascual continúa avanzando en el testimonio y la misión. Hoy, en un nuevo domingo de Cáritas, recordamos que también la fraternidad es fruto de la paz. Que nuestras manos sean solidarias, que pongamos toda nuestra colaboración contribuyendo generosamente en esta colecta para ayudar a los más necesitados y hacer creer en la fe que profesamos en el Cristo resucitado.
Oremos. Mira, Señor, bondad a tu pueblo, ya que has querido ayudarlo con estos sacramentos de vida eterna, de llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser resucitada por Cristo nuestro Señor.
¿Es el que toma nota para uno mismo? Sí, sí, es no acuerdo del nombre, pero sí, Rafael se llama. Y a ver si está bien. Voy a poner. Yo creo que no hay nada.